Buenas tardes, les damos la bienvenida, Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, para continuar con este ciclo, Mujeres del Psicoanálisis, que es un ciclo que se produce a partir del libro, ¿no? Muchos ya lo habrán escuchado, pero bueno, por ahí siempre la gente se renueva. Entonces les contamos también que estamos en colaboración con la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis, la Langue, que es de Francia. Así que con ellos estamos interactuando y también nos hacen la difusión de este ciclo. Bueno, muchos habrán escuchado ya el viernes anterior a Estela María Díaz de Lurachi, que había empezado a eh, transmitirnos todo su trabajo y su investigación sobre Luan de la Salomé. Hoy entonces vamos a continuar con otros lineamientos que nos va a traer Estela en relación a Lu y Freud, ¿no? Y a la vida de Lu. Así que luego continuamos. Este mes, o sea, vamos a tener un viernes feriado, que es el viernes próximo, y continuamos también. Estela va a continuar con las otras mujeres el 28 de junio, con Sokólnica, y la otra, ¿cuál es, Estela, que me olvidé? No, está Morgan, silenciada. Está silenciada. Morgenstern. Morgenstein, ahí está. Con Sokólnica y con Morgenstern. Seguí silenciada, Estela. Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, así que, y después el mes de julio vamos a continuar con otras mujeres. Así que bueno, hoy la escuchamos a Estela. Bueno, ¿qué tal? Encantada de estar en este ciclo. Bueno, vamos a continuar entonces con Lo Andrés Salomé. Después, si varios no estuvieron, vamos a hacer un pequeño repaso. No sé si hay muchos que no estuvieron, pero me parece que más o menos estuvieron todos. Ana, ¿estuviste vos? No, claro, estuviste de viaje. Bueno, les cuento que la vez pasada lo que hicimos, lo que preparé fue toda la vida de Luandre Salomé en su estancia de Rusia, porque ella es rusa, nació en el 1861, eh, en una familia muy acomodada, 5 hermanos varones tenía, ella la única mujer. Bueno, o sea, de su infancia, muy feliz. Su padre murió cuando ella era 16 años. Luego ella se fue con su madre a Zúrich para hacer su formación porque tiene una formación muy importante en filosofía. Estudió filosofía, historia del arte, historia de las religiones, Kierkegaard, todos los filósofos. eh, o sea que ella tiene buena formación, que ya había empezado con el Gillot, que era el pastor que le hizo hacer la confirmación. Eh, o sea, después de Zurich, donde hizo toda su formación en filosofía, ahí se fue a Roma porque tuvo síntomas de tuberculosis y era un clima más benigno para esta enfermedad, entonces se dirigió ahí y ahí la conectaron con Malvida von Meisenbach, que era una escritora eh, que tenía también, como ustedes saben, que en Europa se estilaba en las grandes casas a armar tertulias donde iban los jóvenes artistas. Ahí fue donde conoció a Paul Ré, a partir de Paul Ré a su amigo Nietzsche, y ahí fue donde empezaron una comunión cultural, digamos, entre los tres.
para poder participar de las obras que cada uno estaba haciendo. Yo les había comentado la vez pasada lo escandaloso de la situación, porque no se estilaba que una mujer jovencita como ella, que tenía 21 años en ese momento, pudiera vivir junto con dos varones, ¿no? Con dos hombres. Nietzsche le llevaba muchos años. Eh, Igual estaba la madre, que estaba bastante enloquecida, que ya no sabía qué hacer con esta hija. Todos estaban en contra, incluso Malvida, que era feminista, pero los escándalos le traía mala prensa para su política de feminismo, por lo tanto tampoco estaba de acuerdo, cosa que también a luego Andrés Salomé la enojó mucho, y también a Gillot, que también la madre, como le fue a informar sobre este asunto para que pudiera digamos, que no se armara esto o se terminara rápidamente, bueno, él no quiso que ella siguiera con esto. Entonces ella también, miren, me parecía interesante, el otro día se los traje, ¿no? Ahora está más completo la frase que ella le da a Shiloh cuando estaba en contra de los planes para vivir en comunidad con Re y Nietzsche. Entonces dijo, ya esto tenía 21, o sea que era muy jovencita. Entonces le dice, no puedo vivir sin vivir según modelos, ni jamás seré modelo para nadie. Construiré mi vida conforme a mis deseos, sea lo que sea que resulte de ello. En esto no represento ningún principio, solo algo mucho más maravilloso, algo que está dentro de uno y bulle con pura vida y se regocija y desea salir. Esto es lo que le contestó. Acá les da la idea del tipo de mujer que era ya de joven, ¿no? Eh, bueno, ella sigue con esta comunidad, con ellos, los dos le piden matrimonio, ella se niega porque el tema era que no tenía que ver con sexo, con matrimonio. Y bueno, estuvo incluso con esto, estuvo como 5 años con Re, conviviendo. La madre iba y venía y también había mandado a uno de los hermanos de ella para que la acompañara, para no ser tan mal vista. Bueno, esto duró hasta que ella se casó. Ella se casó con Carl Andreas, un orientalista muy importante en esos trabajos, en esas investigaciones, y cosa que, digamos que fue un acontecimiento todavía extraño, porque no quería casarse, porque ella no estaba de acuerdo con el matrimonio. Pero bueno, entonces se fue después de haber estado 5 años juntos, y Nietzsche se había apartado más rápidamente. Todo esto ya es un tema bastante eh, interesante, que bueno, lo abreviamos por el hecho de que no era lo más importante, sino para que sepan cómo venía el tema de la vida de Luis Andrés Salomé. Llega, o sea, después ella igualmente, estando casada, conoce a, Nit, a Rilke, Reiner María Rilke, en el 1897, y bueno, viaja mucho con él, y con él sí que tienen una vida como de matrimonio. Eh, Él viajaban mucho con él, incluso fueron a Rusia 2 veces, fueron a visitar a la familia de ella, que todavía vivían los hermanos, la familia de los hermanos. La primera
El primer viaje fueron incluso con el esposo de Lu. El segundo fueron ellos dos solos. Ahí fue donde fueron a visitar a Pasternak, a Tolstoy. eh, bueno, viajes muy interesantes. A Rilke realmente le trajo una inspiración bastante importante en relación a la vida. Bueno, entonces, pasaron los años, ella siguió viajando con, con otros amigas, con otros amigos, con otros amantes por toda Europa. Ya había escrito bastante la vez pasada, les traje todo lo que había escrito y una de las cosas más importantes eran que había tomado el marido, Andreas, le tradujo la obra de Ibsen al alemán y entonces ella trabajó con los personajes femeninos de las obras de Ibsen, que fueron una de las cosas, me parece, más interesantes de ella, una de los temas. Eh, También sobre erotismo femenino. Ella tiene realmente una obra muy, muy grande. A ver si tengo toda la... Más de 20 novelas, 8 novelas largas, varios cuentos, un centenar de artículos sobre las corrientes literarias, porque ella estaba digamos que le interesaba mucho el tema del arte, por supuesto. Eh, Sobre la diferencia de los sexos, el erotismo, sobre la existencia de Dios. Bueno, por ahí después vamos repasando algunos de los trabajos tan interesantes de ella en este punto. Llega el año 1911 y ella va de mano de Herre, que era un médico que tenía contactos con Freud, se carteaban, él estaba sabiendo de su obra, escribió con el tema de la sublimación, ella lo acompañaba porque fue un amigo con el que viajó, parece que también fue amante. Bueno, eh, con él llegó ese día al Congreso de Weimar en septiembre de 1911. Y ahí fue donde parece que fue la segunda vez que vio a Freud, porque parece que también en 1995, estando en Viena, según parece leyendo algunas de las correspondencias, algunas de las obras, por ahí se dice, no está muy claro, pero pareciera que se hubieran conocido ya en el 95. Bueno, ahí entonces le digo, ella se llamaba Luis Gustanovna Salomé. Era una mujer fascinante, hermosa, valiente, atrevida, transgresora en las obras que plasmó en sus personajes femeninos, pero también en su propia vida. A los 50 años, al lado de Freud, hizo del psicoanálisis la causa de su deseo. Sus libros eran leídos en los círculos intelectuales europeos, era célebre por sus escritos y por sus relaciones en el mundo de la cultura. El encuentro con Freud. Yo me preguntaba también, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué quiere decir que hizo del psicoanálisis la causa de su deseo? Una mujer con todo este movimiento que había tenido, el marido, los amantes, los amigos, las amigas que tenía que iban por toda Europa, eh, también haciendo extensión de su
obra, porque en ese momento también los círculos de cada una de las ciudades era un modo también de hacer transmisión y extensión de las ideas y de las obras, porque nosotros ahora tenemos de todo, tenemos los medios que nosotros realmente podemos usar, pero en ese momento no. Entonces, de alguna manera también viajaban para hacer extensivo y hacer conocer la obra. Por lo tanto, ya cuando ella llega a Freud en el 1911 tal vez, o antes, pero ya tenía una obra hecha, una obra bastante importante. Entonces yo digo, ¿qué quiere decir que hizo el psicoanálisis la causa de su deseo, no? Es una pregunta que nosotros nos hacemos también, este, que sea el psicoanálisis la causa de nuestro deseo. Bueno, ella le dedicó la vida y me parecía interesante que sepa cómo era ella, cómo se manejaba en la vida, que no estaba de acuerdo con el matrimonio y con circunstancias determinadas se casó, pero un casamiento que no se consumó con acuerdo de su marido y cada uno hacía su vida, pero desde siempre volvió a esa casa. Estela, Sí. eh, con respecto a esto que decís que quiere decir que hizo del psicoanálisis la causa de su deseo, ella había leído, ¿no es cierto?, a Freud antes de conocerlo. Ella era muy amiga de varios, por ejemplo, Kerre, que era el que la llevó, digamos, al Congreso. Ella años estuvo con él y también sabiendo, y ella todo compartía ese interés del otro. Claro que le interesaba la obra freudiana. También con Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler es un tipo muy interesante, también es un médico que estuvo viajando con ella también varios años y él era un escritor que tenía también eh, tenía correspondencia con Freud y no sé cómo se llamaba, a ver si me acuerdo. No sé cómo se llamaba, a ver. Relato Soñado. Una de sus obras, sus libros era Retrato Soñado y ustedes van a conocer porque de ese libro, Relato Soñado, Kubrick, el director de cine, hizo Ojos Bien Cerrados. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, Ojos Cerrados que trabajaba Tom Cruise y Nicole Kidman. Bueno, porque tenía que ver con suspenso, erotismo, muerte, ¿no? Y bueno, era un tipo muy interesante. También llevó el psicoanálisis a otros países, a Suecia, y bueno, ella siempre nos dijeron, ¿viste? Olga nos decía que en la cama se aprende mucho. Y ella aprendió también el psicoanálisis así, yo creo, porque estos personajes estaban totalmente interesados y trabajaban la obra freudiana. claro. Así que cuando ella llegó a Weimar ya conocía, pero desde ese día, digamos, de septiembre al día que llegó, que al año siguiente se fue a Viena para trabajar con Freud, ese año estuvo totalmente dedicada a leer toda la obra que tenía Freud hasta ese momento. Fíjense que estamos hablando de 1911, Claro. 1912, cuando ella llega a Viena. Entonces, Además, mira, Estela también habrá quedado fascinada por Freud, por cómo le pasó a Marie Bonaparte, que dijo que nunca había conocido un hombre como Freud, ¿no? Tan fascinante como Freud. totalmente, totalmente. Ella
ella estaba fascinada con Freud, fascinada totalmente, incluso yo lo había escrito acá. Les digo, por ejemplo, cuando el esposo Carl Friedrich Andreas en 1903 obtiene la cátedra, su cátedra de lo que él se ocupaba, que era orientalista, en Gotinga, en Alemania, se instalan en una casa cerca de la ciudad, pero a las afueras. Y ahí donde recibía la correspondencia, ahí donde recibió a Ana, la hija de Sigmund Freud, ahí es donde ella recibía sus amistades, y ese fue el ancla, digamos, porque ahí volvió siempre, a esa casa, aunque tenía buenas relaciones con su marido. Uno vivía en una habitación, el otro en otro piso, pero vivieron, siempre volvió a esa casa. Fíjense que Paul Gerre dice de ella después, que es el que la llevó al Congreso, ¿no? Dice de ella, era una persona excepcional. Esto se notaba enseguida. Poseía el don de hacerse cargo inmediatamente del modo de pensar de otra persona, en especial cuando la amaba. Alguien había dicho, otro escritor había dicho ya cuando ella era joven, que el que permanecía cerca de Lo Andrés Salomé durante un tiempo, a los 9 meses, sacaba un libro. Fíjense cómo, cómo cómo la tenían. Sostuvimos estrechas relaciones durante 2 años y viajamos juntos, pero en 1913 volví a verla en Múnich. Había cambiado por completo. Se había apartado de mí para seguir a Freud. Es como si ella hubiera dejado su vida. Su vida cambió totalmente a partir de que conoció a Freud, se dedicó totalmente a él y al psicoanálisis. O Bueno, sea, Estela, yo te digo también que María Bonaparte, también la familia no entendía cómo, por qué lo ¿viste? seguía hacia Freud. El Qué príncipe, bárbaro. los hijos, nadie entendía nada, por qué ella pasaba esas temporadas con Freud, quién era, ¿no? Claro, sí, por supuesto, ¿viste? Sí, tenía ese encanto. Em, Se había apartado de mí para seguir a Freud, decía él, ¿no? Yo digo, pero de él nunca se separó. De Freud nunca se separó. En 1911, en una nota, vimos en una nota del diario que ella hace también una de las publicaciones, algo que escribe en la escuela de Freud, dice, trabajo, de acá la respuesta para vos, Adriana, que decís que como conoce ella también la obra de Freud. Trabajo incansablemente en el psicoanálisis, con admiración creciente por la entrega incondicional de Freud. Penetro más a fondo que con Herre. Sigo viendo allí donde él se detiene. Miren la percepción que tenía, ¿no? Porque Herre era toda una autoridad en su momento. Bueno, entonces podemos decir que tuvo una posición decidida entonces en el campo del amor, del deseo, del goce, de la creación. De todos los valores, esto es en relación a la relación que tenía con Freud. Y esta joyita, que es la correspondencia de Sigmund Freud, no sé si se ve, la correspondencia de Freud Salomé, que le hacen un compilado, le compilan la obra Ernest Pfeiffer, cuando ella, 2 años antes de su muerte, le hace todo un legado a él, para que cuide de su obra.
porque ya estábamos ya en el nazismo prácticamente. Entonces ella tenía temor porque todo lo que ella se dedicaba era en contra de las ideas del nazismo. Y él le compila lo que puede de las correspondencias con Freud, que llevan hasta la muerte de ella. Así que es un trabajo muy hermoso que hace Pfeiffer y viene al final, todas las hojas últimas, es a la especie, a mí me hacía acordar un poco lo que hace, lo que tenemos al pie de página en los Amorortu, que te dice de dónde viene la palabra, de dónde viene ese momento, quién es fulano que está ahí, ese trabajo tan increíble que se hace en el Amorortu. Bueno, así hace Pfeiffer, pero todo atrás. Cada una de las hojas marca la hoja y dice de qué se trata eso de que está viendo en ese momento. Realmente un trabajo muy, muy lindo que es de esta correspondencia de mala correspondencia, como todas las correspondencias, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me apasionan por el hecho de que parece que lo estuvieras viendo en el momento que se produce. Y así era con esta correspondencia. Eh, Entonces, ahí en ese prólogo me pareció muy lindo poder hacer esta extracción de esta frase que dice que de todos los valores que podían apreciar los dos, Freud y Luandre Salomé, su manera de vivenciarlo siempre era diferente y solo había un rasgo común preciso, y era la absoluta independencia de carácter aliada a un auténtico respeto por la soberanía personal del otro. La verdad que esto cuando uno va leyendo la correspondencia, se da cuenta de eso. Se ve, se palpa, ¿no? En la letra. Ninguna vicisitud ni divergencia pudo empañar una amistad que paradójicamente no implicó nunca un elemento franca y directamente erótico. Y decimos paradójicamente porque Lu fue una de las mujeres más fascinantes de su tiempo y fueron legión los intelectuales de talla que sucumbieron a su seducción. La verdad que fue así. Entonces, la carta que le manda Lu Andrés Salomé el febrero de 1912, en septiembre de 1911 había sido el Congreso. En febrero de 1912 le escribe: desde que en el otoño pasado tuve oportunidad de asistir al Congreso de Weimar, el estudio del psicoanálisis se ha adueñado de mí y me cautiva tanto más que voy penetrando en él. Pero he aquí que ahora se realiza mi deseo de poder ir unos meses a Viena. ¿Podré dirigirme allí a usted, asistir a su curso y ser admitida también en las veladas de los miércoles? Dedicarme a esta cuestión en todos sus aspectos es el único objeto de mi estancia en esa capital. Febrero 1912. Febrero 27 de 1912. No, es esa. Freud le contesta el 1 de octubre. Ahí nomás. Cuando venga usted a Viena, todos nos esforzaremos para hacerle accesible lo poco que del psicoanálisis se deja enseñar y comunicar. Interpreté ya su participación en el Congreso de Weimar como un signo de buen augurio. Y también, imagínense que los discípulos de Freud, toda la asociación estaba bastante curiosa con la llegada de esta mujer. Ella tenía 50 años. Entonces,
También dice, un visitante del Congreso de Weimar, la señora Luandre Salomé, ha estado ahora algún tiempo en Berlín. La he conocido de cerca y puedo decir que nunca conocí a nadie con una comprensión tan amplia y sutil del psicoanálisis. Eso lo dice Abraham en una carta a Freud. Fíjense, ¿no? Cómo venía pisando. Otra de Estela, las... Sí, digo, no, claro, porque todas las otras mujeres que llegaron eran mucho más jóvenes, buscando formación, claro, iniciando. Esta ya venía claro. con todo un recorrido propio, ¿no? Siendo muy Un conocida. recorrido importante, había Claro, estado con personalidades del mundo muy de la importante, cultura. Incluso en claro. Viena ella visitaba a, ay, ¿cómo es el pintor del beso? Clean, Klein, estaba también en Viena, Klein, Mahler, eran claro. de sus relaciones. Ujú, Personajes importantes que después en una de las cartas que manda Freud a uno de sus hijos, le dice que con Ana han estado eh, paseando, cuando ella estuvo en Viena, paseando y haciendo visitas a personajes importantes, que eran todos estos los que estaban en Viena. claro. Incluso el Arthur Schnitzler que les dije antes, y también Arnold Zweig. ¿Se acuerdan de Arnold Zweig, que era uno de los discípulos Sí, de Freud? ujú, Bueno, le quería contar esta. Noviembre de 1912. Cuán fatigoso ha de haberles resultado verter el papel estas cosas difíciles porque Freud le iba contando de su obra mientras se realizaba. Y digamos, yo pienso, ¿no? Que porque ella estaba tan bien interesada en el acto creador. Por eso quiso hacer una comunidad con es lo que yo entiendo, ¿no? Las conclusiones que voy sacando. Comunidad con Paul Re y con Nietzsche, porque era el momento de la creación. Cada uno estaba creando. Eso debe haber sido una cosa maravillosa. Y fíjense de Freud. Es una cosa Estela, maravillosa estar ahí. Sí. no, sí que creo que Nietzsche escribe, así hablaba Zaratustra después de conocerla a ella. Claro, claro, con Nietzsche fueron muchos escándalos también por la hermana. La vez Sí, pasada me detuve un poco, la hermana fue terrible con no la ella, quería. dijo que era hizo denuncias, era peligrosa, una mujer peligrosa y se casó con un antisemita peligroso también. La verdad que le hicieron dura la vida de a ella cuando estuvo Con en relación con Nietzsche. Y él se dejó llevar un poco por la hermana, pero después dijo que de las amistades que había tenido, la mejor fue lo Andrés Salomé, porque después él pudo hacer su Zaratustra. Claro, sí, ah, sí. Eh, Vale. entonces, en noviembre del 12 le dice, Perdón, distinguida, ¿te puedo decir algo al respecto? claro, Viste, en la película lo muestran tan bien todo eso que estás contando, en la película de ella, ese hambre que ella tenía y esa necesidad de aprender y de compartir, que se nota claramente esa sensación, ¿no? Eso que no era un móvil sexual, digamos, ni de otra clase, sino que era una necesidad intelectual que ella tenía. Ujú. claro. Y ella decía también que el erotismo estaba en el aprender y en el arte Bien. también, no Sí, solamente en el erotismo femenino que pudiera tener ella, las mujeres, los hombres, ¿no? sí, Que sí. estaba también en esto y en el arte.
Sí, Estela, en los escritos, ¿no? Ella, tomando en cuenta esto de ser como causa, ¿no? Para grandes figuras de la filosofía, de la literatura, ¿no? Como que tenía una búsqueda de espiritualidad muy importante, ¿no? Que quizás se relaciona con esto que dices tú de la creación. y por eso por eso yo también les traje lo que dijo Gerre, o sea, lo que dicen los que estuvieron con ella, ¿no? Que también, por ejemplo, les cuento, porque para mí era muy importante lo que dijeran de ella también, para ver cómo lo habían vivido, cómo habían vivido esa relación con toda la bronca que tenían de que ella no se quería casar también. A ver dónde está. A ver, Rilke. Estuvo mucho tiempo con Rilke. Ella le cambió el nombre de René, que el otro día, Graciela, creo que vos me dijiste que el René era tanto para mujer como para varón, ¿no? Pero ella le quiso poner algo más masculino y le puso Rainer, porque también él venía de una familia donde se había muerto la hermanita primera. Y cuando él nació, le pusieron el nombre de René y le vestían, la madre tenía un problema serio y le ponían ropas femeninas. Tenía un asunto ahí con ese tema. El poeta Rainer Maria Rilke, su amante durante muchos años, la evoca de esta manera. Miren lo que dice Rilke. Esta mujer posee la habilidad de penetrar las cosas más maravillosas, más espléndidas. Convierte en un momento preciso lo que los libros y las personas le aportan en la comprensión más dichosa. Entiende, ama y se desplaza sin temor entre los misterios más candentes. Estos no le hacen nada, solo le sonríen con sus llamas puras. No conozco a ninguna otra persona y desde aquellos años lejanos, cuando la conocí y trajo tanto infinito sentido a mi vida, no he conocido a nadie más que tuviera la vida tan de su lado. Esta, chicas, es una... digo chicas la costumbre porque hay hombres en nuestra audiencia. Que tuviera la vida tan de su lado, la verdad es que te digan eso. Qué cosa más realmente tan hermosa, ¿no? Tan hermosa, que tenga la vida tan de su lado. Bueno, a ver por dónde andamos. Bueno, cuando ella llegó a Freud, él aceptó que sea discípula, asistió a los cursos que daba en el auditorio de la clínica psicoanalítica, de 8 a 9. De 8 a 9 eran las clases de la mañana, en las veladas de los miércoles y también por correspondencia. Ante la demanda de ella para un encuentro personal, le ofrece a las 10 de la noche. Ay, se lo voy a leer. Sí, se los voy a leer. Cuán fatigoso ha de haberle resultado verter el papel esas cosas difíciles de que tan, bueno, se trata de algo que él le había mandado. Si la entiendo bien, usted desea una conversación oral. Hace tiempo ya que se la hubiera propuesto a usted en forma concreta, si últimamente el tiempo no hubiera añadido a mis demás actividades el esfuerzo en vistas a la creación de una nueva revista. Ahí él se refiere a el Imago, ¿no? Que estaba por salir. Ignoro si su modo de vida le permitiría una discusión después de las 10 de la noche. Mi tiempo libre no empieza antes.
Si usted puede decidirse a otorgarme en hora tan tardía el honor de su visita, me comprometo por mi parte de buena gana a acompañarla luego a su casa. En tal caso, podríamos convenir en la velada del miércoles, el día conveniente para ambos. Después de esto, él la acompañaba de vuelta a la casa, porque era muy tarde. Si se juntaban a conversar a las 10 de la noche, imagínense cuando terminaba. Y sigue con esto. Le eché de menos ayer en el curso y me alegra saber que su visita al campamento de la protesta masculina se trataba del tema con Adler. Ahora les cuento. Nada tiene que ver con la causa de su ausencia. He adquirido el vicio de dirigir mi conferencia siempre a una determinada persona de entre los oyentes, y ayer tuve la mirada fija, como fascinado, en el asiento vacío que habían dejado para usted. Que no me diga, es que es lo más romántico. Bueno, les decía de la protesta masculina con respecto a Adler, porque ella también llega en un momento donde empiezan las rispideces, empezando por Adler. Pero ella le interesa los temas que ella había leído, un libro también de Adler, le interesa. Em, En ese momento, Adre era un enemigo de la Asociación de Viena, porque él arma otro grupo. Y ella le pide a Freud que quiere ir al grupo de Adler también para escuchar lo que a ella le interesaba saber. Esto fue algo bastante inusual, porque ya se habían ido varios del grupo freudiano por este tema de Adler. Esther, ¿vos te acordás cómo se llamaba? Sí, La... era la psicología individual, No, creo que no, se llamaba no, su no, obra. no la obra, Ah, sino de las mujeres, la primera, y sí, Jardín, y Jardín, Margaret Hilferdin se fue con él, Hilferdín. claro, Bueno, porque, ella, digamos, claro, sí, Adler estuvo cerca de Freud, después empezó a hacer una variante. Yo claro. trabajando la biografía de Ana Freud, también puedo decir que hubo un momento de confusión con Freud, no sabía si seguir con él o no. Hubo todo un movimiento a ver qué hacían con Adler, hasta que Adler se aleja definitivamente. También fue la época que se fue Jung, ¿no? También fue Claro, 1909, 1910. en Claro, este momento era, digamos que se había tornado medio el enemigo y claro. se habían ido varios, como la que yo no me acordaba, Sí, eh, Margaret. Margaret, que se fue por este tema con Adler. Entonces ella le pidió ir igual a Sí, claro, escucharlo a Adler. Y él, mire la propuesta que le hizo. Bueno, yo se lo permito, pero no diga nada de lo que acá pasa, ni venga a decir nada acá de lo que pasa allá. claro. O sea, Sí, mantenga la boca cerrada en los dos lugares. Ella No, hizo eso, ¿eh? Que- no lleve y traiga. No, no, claro. no, no quiere saber Sí, nada Freud ni quiere que se entere Adler de nada de lo que pasaba con el grupo de Freud. Fíjense la confianza que tenía con ella, de la que otros se habían ido por este tema. Bueno, es así que ella estuvo un tiempo y después se dio cuenta que no le interesaba eso. Ella adhería a la doctrina de Freud. claro. Y él no se enteró hasta mucho después que ella ya no iba con Ah, Adler. Pero como dijeron que no dijeran nada de nada, ella no dijo nada, claro, no fue más, y él se enteró mucho después que ya no iba. Así que claro. bueno, esas cosas Bien. tan hermosas que pasan, ¿no? Este, Margaret había sido la primera mujer psicoanalista claro, que estuvo con Freud y la primera en trabajar la relación predípica con la madre, pero después empieza a adherir a la teoría de Adler.
¿no? Y se Claro, aleja. No claro. sé si en ese tiempo se encontró con Lu, no tengo idea. Vos sabés que hay cruces y sin embargo yo intentaba encontrar también porque Sabina estuvo también en Viena en la época que ella estuvo y sin El embargo no 9-11. encontré ninguna información que se hayan cruzado o, por ejemplo, ella dice... Estoy en la asociación freudiana, ahí en los miércoles, ya se había ido la primera mujer, dijo, ni la nombró, dijo eso. Mm, Yo sé que es Margaret, ¿no es cierto? claro, Porque claro. nosotros la estudiamos, la leímos, la investigamos. Ujú. Sí, sí, Este, porque, bueno, Sabina estuvo hasta 1911, 1912, pero después se fue a Ginebra, quizás se cruzaron. Después se instaló en Ginebra, donde conoció todo el grupo este que trabajaba la comunicación, el lenguaje, y conoció a Piaget. Quizás fue un cruce que no llegaron a verse, no sé. No hay escrito, al menos no encontré nada tampoco escrito de Sabina Spielrein en relación a Lu. claro, claro. Eh, me, me interesaba una frase en, porque nosotros vemos que en la correspondencia, Freud le anticipa los temas que está trabajando, porque ella quiere saber, le anticipa y le manda por correo hasta donde llegó. Y bueno, y es una ida y vuelta, porque ella vuelve a escribirle, le comenta lo que leyó y quiere que Freud le diga si está correcto lo que Claro. ella le dice o no, o si se ha alejado. Bueno, pero le escribe unas cartas larguísimas porque le da su apreciación sobre el tema, más Mm. los comentarios que le hace, son larguísimas. Entonces, Freud dice, Freud tiene cierta reserva en cuanto a entrar en los comentarios que ella le realiza. Bueno, esto es una cosa interesante porque nosotros también lo trabajamos esto, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, los comentarios ella los puede hacer, pero él se limita a dejar que ella se exprese sin reservas. Pero él ve la diferencia y luego en otras cartas se lo dice, pero deja que se exprese ella libremente. Esto me parecía Ujú. también importante, la Mm. estrategia que había colocado Freud en todos los comentarios que le hacía ella. Estela, también el tiempo del trabajo de Freud sobre Pega en un niño y ella estaba trabajando el erotismo, Anal y Ana Freud también, ¿no? Ese tiempo de trabajo de los tres es importante, Pero sí, los pero primeros tiempos. eh, 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 ella, para Freud, es uno de los textos mejores que ella hace cuando escribe anal y Anal sexual. sexual, claro, Y trabaja, eh, y trabaja con Ana cuando en el tiempo que ella va a Viena, trabaja mucho con Ana en el tema este de la flagelación y en sueños diurnos claro. y para que ella pudiera poder terminar esto que estaba escribiendo y que tenían en común ¿no? El erotismo anal, Ujú. eh, siempre como, digamos, como vibraciones, como los ecos de esto que estaba trabajando Freud, ¿no? En relación a pegar a un niño. Eh, es ese texto que Freud dice que es el mejor que ella escribió eh, y le da mucho lugar a muchos de los escritos que él tiene. Por ejemplo, en ensayos, en tres ensayos, en
en la conferencia 20, en muchos lugares, él le da lugar a este trabajo de Lu Andrés Salomé, porque ella, este, eh, yo no sé, a mí siempre yo vuelvo a los trabajos del erotismo femenino, porque creo que eso es lo que ella mejor hizo. A lo mejor en ese tiempo como estaban, porque también como vos decís, en los tiempos del Claro. erotismo anal en relación a pegar un niño, en relación a lo que ella le interesaba en relación a la niña, pero creo que incluso Olga toma parte de lo femenino y el erotismo femenino Sí, eh, también. de ella. O sea, rescata, porque ella escribió. La vez pasada les dije todo lo que escribió, que bueno, ahora se los volví a repetir, todo lo que había escrito antes del encuentro con Freud. Pero ella cuando estuvo con Freud, escribió sobre el tipo de mujer, psicosexualidad, el narcisismo como doble dirección y varios textos que tienen que ver con su tiempo con Freud. Mi agradecimiento a Freud, aprendiendo con Freud, mirada retrospectiva. Digamos que no deja de ser importante el tema este de lo femenino y la vez pasada les quiero leer sobre el erotismo lo que ella escribió, porque ya estamos tarde, por lo menos parte hasta que ustedes para poder abrir después un espacio. Porque yo pensaba, ¿no? Me resultaba más cercana a Lacan en el tema del erotismo femenino que a Freud, por lo que va explicando ella. Dice, hay mujeres para quienes la coercitiva educación sexual de todos los ciclos de cristianismo, al menos en diferentes niveles, se ha convertido en una independencia natural de los desnudos impulsos de la pasión. Esas mujeres que hoy en día deben pensarlo 3 veces, cientos de veces, antes de que sin un esfuerzo personal dejen caer en su seno el fruto o en los cerrados círculos culturales se dejen deslizar hacia el moderno amor libre, pues se precisan mucho menos generaciones para la rendición que para la conquista. La elección en relación al objeto y momento, y por ello una más sublime prueba de amor, se paga con cansancio en lo ardientemente deseado, con el anhelo por lo no repetido, por la fuerza de seducción no debilitada, por el cambio. ¿Se puede así decir que la natural vida amorosa, en todas sus fases, y sobre todo sin duda en el individual, se funda en el principio de la infidelidad? Es el principio más espiritual, el más evolucionado vitalmente, el que empuja hacia el cambio, y el comportamiento electivo de la fascinación es el de la conducta más evolucionada. La pasión amorosa está desde su raíz en condiciones de una red real y objetiva asunción del otro en su entrada en él, pero es más aún nuestra más profunda entrada en nosotros mismos, en nuestra pluriforme soledad. A mí me parece un poema total, Ella bregaba por la no pérdida del deseo, en realidad. pero Ella claro, es, decía claro, que en los matrimonios o en las relaciones largas el cansancio es como si se perdiera el deseo, ¿no? Ella tenía eso. Bueno, lo mismo decía Mary Bonaparte. Ya, ¿viste? Lo que Perdona, pasa es que era Estela, innecesario en el caso de ¿Eh? ella. En el caso de Mary Bonaparte era necesario porque, bueno, estaba casada con un príncipe y tenían que tener descendencia. no, Claro. Estela, bueno, yo me voy a ir, pero esto que vos decís siempre, ¿no? Esa fascinación que esta mujer provocaba en el otro, pero
vos lo puntuaste bien y lo quería rescatar, porque ella está fascinada con el deseo en otra parte, no en las personas. Está fascinada en el arte, en la ciencia, en el psicoanálisis, y eso fascina al que le está escuchando, pero no se fascina por Ella ese, fascina con el deseo del otro, ¿no? claro, Con el deseo del otro. exactamente, me Ese pareció que lo deseo, puntuaste y lo quería claro, rescatar. ese deseo y esa pasión del otro, ¿no? Ella se queda pegada a eso. Yo creo que eso fue lo que pasó con todos los amantes que tuvo, con Nietzsche y con Sobre todo, Nietzsche. Ella claro, tenía 21 años, 21 años, chicas, por más filosofía que supiera, tenía 21 años y el tipo era ya un tipo que ya tenía una obra. Era un tipo fascinante, loco y raro, pero era fascinante era también. fascinante, claro. Pero ella Chicos, yo decía que, me tengo que ir a atender. Muchas bueno, gracias. Estela decía también sabía, que, perdón, que lo que hacía con ellos era, lo que quería constituir con ellos era una comunidad intelectual. Una Claro. comunidad intelectual, Sí, no pero nosotros de vimos fotos donde están medio desnudos todos, ¿viste? Mucha comunidad intelectual había, pero también había de la otra. Pero también sexo. el hombre quedaba fascinado con ella, el hombre, los hombres, y bueno, y ella en su histeria también un poco jugaba todo eso, ¿no? Porque Pienso que sí que también un poco, porque era muy eh, provocadora también. ah, Porque sí, provocaba también, porque creo que esta cosa de lo intelectual, de ese saber, esa comprensión, eso que tenía, también es provocativo. Claro, claro, pero también sabía causar el deseo en el otro, me claro. parece. Esto era lo que Porque, seducía, porque, espera, la comunidad intelectual no basta, digamos, para provocar esto que ella provocaba, esta pasión que ella provocaba en el otro. No es Claro, lo mismo, claro. claro, por eso estábamos hablando con Graciela también este punto del deseo y de la pasión. O sea, claro. ¿con Y ella qué se anuda uno? en el texto que leía, justamente ella promovía esta pasión, ¿no? Que ella sostenía esta pasión Sí, amorosa. claro. Yo la verdad Seducía, creo, seducía. creo que Freud también se debe haber visto loco. Con ella se debe Ujú. haber visto bastante difícil el tema a veces, porque era fascinante, una mujer y a los 50 años también. Ella anduvo también con Tash, que era, no sé, Ah, podía claro, con ser rico. Taus. Sí, Estela, ¿leíste esa carta que le escribe Freud cuando ella no está en una conferencia? Sí, 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 la la leyó. la leyó, sí. leí, Ah, donde él ya la le leíste, dice, yo no estaba. sí, viste. Bueno, él le repite muchas veces, porque para él ella era una colaboradora. Él se sentía como Estimulado, estimulado por ella. sostenido también, porque ella Sí, Claro. también lo sostuvo en esos momentos de las disidencias con Adler, con Jung, que era muy doloroso para Freud. Freud Claro, sufría mucho cuando se le iban los discípulos, pero es que se le iban porque pensaban otra cosa y no lo podían seguir en la teoría. Entonces, ella los mantenía digamos que ella lo sostenía, les decía que bueno, no valía la pena. Chau, ella era más práctica en eso. Ella terminaba. Chau, chau, fuera. No, por lo menos se ve en eso un poco de frialdad narcisista, ¿no? Eh, Claro, un sí, corte diferente, ¿no? ella Sí, sí. cortó con Task, no quiso más responderle las cartas. Estaba ya en ella, en Alemania, no le contestaba más las cartas, porque el tipo era muy, Mm, muy atormentado, ¿no? Vino muy mal mm. de la guerra. Sí, sí, eh, un tipo muy difícil, ¿no? Que después lo sí, sufrió muy mucho. difícil, muy Sí, difícil. En una de las cartas, también Freud le escribe, le dice que se murió, claro. que se murió, van escribiendo.
La verdad es que a Es mí el me que escribió llama mucho. sobre el terror, ¿no? ¿Cómo? Sobre el terror escribió, ¿Quién? creo. Taos. Él. Sí, Ah, sí, sí, yo no le conozco mucho lo que él escribió, pero sí, sí. eh, La digamos, melancolía, escribía sobre psicosis sí, también. sobre claro, esto escribía también, sí. Él se había casado, después en ese momento que él, unos días después, como una semana después, se iba a casar por segunda vez, hasta Sí, que se suicidó. Una semana claro. antes del casamiento se suicidó. Bueno, esas Historia. historias tremendas que tiene la historia del psicoanálisis, ¿no? Bueno, dejo acá porque ya es tarde y quiero a ver si alguien quiere decir algo. Hermoso, hermoso, Estela, el tema es fascinante de esta mujer, ¿no? Realmente te da ganas de ir a leer. Vos ya me mandaste a leer Relatos Soñados y Correspondencia de ella con Freud. Pero ese teatro anda a mirar la es de película ella. también. Sí, la Ese Ya película. la- relato soñado es del dramaturgo. Ah, es del drama, ¿no es de ella? No. Relato soñado. Ah, Porque estos eran los amantes que ella tenía. ¿Qué querés? ah, Iba a ah, ser. Ella tenía, el Arthur Schnitzler, era un dramaturgo que también tenía relación con Freud, sabía de su obra, se carteaban, eh, hablaban de erotismo, de muerte, y por ejemplo, el relato soñado es el libro en que se basa la, pe- Kubrick, la- la Kubrick, película, sí, el Claro. de director, ojos cerrados, para hacer ojos bien cerrados. cerrados, ojos bien Sí, cerrados. sí. Pero es él, Claro. el dramaturgo, el que escribe ese libro. Ah, Ah, yo bueno, había bueno. entendido que era de ella también ese libro. Yo No, también. claro, habré complicado No, no. la frase. Después está la Este, película, ¿no? También muy buena, que es de Sí, 2016, Lu, para sí, más o sí, menos sacar la vida de ella en general hasta su está final. muy buena también, está muy Sí, buena, muy sí, buena la película. sí, ella no tenía hijos, así que por eso el marido se había muerto. Está muy lindo también en, Sí, en la correspondencia que le cuenta a Freud, porque ella le cuenta todo, dónde va, con quién va, con los amantes, le cuenta a Freud, están en la correspondencia. Eh, Le cuenta cuando ella está enferma, que la internan, y el marido va todos los días a verla, y entonces dice ella que en esos tiempos de que ella está internada, como, eh, como entre los dos hay como más intimidad que no hubo a lo mejor en mucho tiempo, donde él iba, la visitaba, le pasaba unas cremas, este. Bueno, y le cuenta esto también a Freud, ¿no? el Estela, marido había tenido un hijo, ¿no? El marido, perdón, había tenido El una hija, marido tuvo un hijo la criada. con la mucama que vivía ahí y ella vive siempre, ella se quedó en esa casa cuando murió su padre y la madre, no sé, me parece que también se debe haber muerto. Vivió siempre, siempre se quedó con ella. Vivieron Lu, juntas hasta que Luz se murió. sí. La biblioteca se la quemaron, le quemaron los Ujú. libros, por eso ella se anticipó 2 años antes de morir, le dejó su obra para que se ocupara a este Pfeiffer. Eh, Estela, sí, el libro del erotismo, ¿no? Es muy importante. lo que Ah, te leí es de ese libro. sí, sí, De- que habla de- mucho del erotismo femenino. Claro, claro, por eso yo les leí esa que me resultaba tan parecido porque ella hablaba, no, ella no decía la heterogeneidad de los goces como dice Lacan, pero ella decía que los goces eran distintos,
Y eso Ujú. lo tomó Olga, eso lo tomó Olga. Se lo puse acá en el libro, que ella toma esa parte. eh, De esas voces ancestrales de lo Eso está femenino, precioso, ¿no? ¿no? Yo no recuerdo la frase, pero esa frase la Ella, tomó. mira, mira, en la agenda, porque no le pudimos encontrar ese texto de la pasión amorosa que ella hablaba de Lu Andrés Salomé. Mm. Pero en la correspondencia, en correspondencia de Olga, en la agenda de 2004 que tenemos, ella escribe así. Andrés Salomé construye una hipótesis acerca de ese goce oscuro, ese goce que recibimos de una infinita cadena de generaciones de mujeres cuyos goces nos susurran algo, que resuenan en nosotras mismas. Es un idioma que ya no conocemos y que solamente podemos entender en los sueños, en los estremecimientos, en ese registro que permite decir a una mujer que nunca ha estado tan lejos del otro, tan lejos como mujer, porque la pasión amorosa es como última y más extrema soledad. Es Eso es impresionante. lacaniano. Claro, por eso yo decía, a mí Sí, me sí, sí. parece estar más cerca de Lacan que de Freud lo que Mm. llega en el erotismo femenino, ¿no? Entonces termina Olga con esto y dice, estas ideas forman parte de una serie de escritos sobre el erotismo, ¿no? Y dice que, Ujú. bueno, eso se publicó, le faltaba la elaboración, la corroboración científica, ¿no? Esto lo escribió muchos años antes de la llegada a Freud. Muy Eh, lindo, Estela. Muy lindo poder escucharte. Y pensaba de que Lacan también la leyó a ella, cuando a ella y a muchas de esas mujeres que han acompañado a Freud, ¿no? Porque siempre Lacan va a decir cómo puede ser que esas mujeres han podido escribir tanto Claro. sobre el erotismo claro, femenino, y no las mujeres que lo acompañaron a él. Entonces, claro. seguramente que Lacan lo que ha tomado, lo habrá tomado de muchas de ellas, que estaban muy conectadas con su propio erotismo y no eran muy pudorosas que digamos, No, ¿no? Claro, claro. sí, yo Él pensaba toma, antes, toma de esa carta que la extrae también Olga, ¿no? De cuando dice en esa carta a, a Rilke que como mujer hunde las raíces en el goce mismo. Ujú. Toma Ah, esa Sí. frase, ¿no? Sí, entonces la Olga toma esa frase diciendo que, bueno, por esas oscuras sendas se internó también Lacan para trabajar sobre el goce femenino. Sí, Ujú. la verdad que es muy mira, interesante la mujer. Estela, no quería comentar que cuando quizás hay aquí participantes que no saben, cuando vos hablas de Olga, que Olga de Esteban Perdón, fue la directora de discurso freudiano desde la fundación hasta el año pasado que falleció. Entonces fue nuestra maestra, fue nuestra directora. Entonces, bueno, nosotros sacamos muchísimas enseñanzas de ella. Entonces hablamos de Olga como si todos la claro, como si todos lo conocieran, ¿no? conociera. Y en este Es libro que nosotros te estamos presentando, ella tiene un artículo hermoso del erotismo femenino. Realmente muy está lindo. hermoso. Sí, Sí, recorre todo en esas pocas páginas, sí. recorre todo lo que es la demanda, el deseo, el goce, la posición Sí. femenina. Yo veía, viste, este libro y decía, qué cosa, porque hicimos un extracto muy grande en cada uno de los textos. Porque no son tantas páginas de cada una de las mujeres que hemos Mm, trabajado, ¿no? Porque hay tanto más que nosotros ahora con este ciclo podemos ir ampliando de todo lo sí, que hemos trabajado. Eh, pero sí. bueno, así son
Por Los, eso es un trabajo de investigación, digamos, tan interesante y en estas reuniones justamente van transmitiendo lo que han elegido, lo que han escogido y elegido, pero hace una transmisión importante, ¿no? De estas claro, mujeres que acompañaron a Freud, la enseñanza, como decía Patricia, ¿no? De este avance en esa época, de alguna manera, sobre el erotismo femenino, ¿no? Hablar, como vosotras decís, de ellas mismas, de su erotismo, claro. este, que Lacan criticaba que justamente nadie abría la boca, ¿no? Es cierto. En Ujú, sus seminarios. O sea Sí. que es exactamente. súper importante, ¿no? Bueno, Eh, pero ¿sabes qué, Ana? Me Lo parece mismo, que lo mismo que decía. Freud, Freud era otra personalidad que la de Lacan. Creo que Freud esto lo potenciaba en las claro, mujeres, darle lugar, seguramente, Claro, que era Puede otro ser. tiempo seguramente, que Lacan, seguramente. Pero porque Y las eran digo, mujeres que han valientes y estado eran, con Lacan, mira de que todos nosotros modos, estamos estudiando ahora las mujeres que han estado con Lacan. Y muchas se dedicaban a niños, que vieron que en ese ujú, tiempo sí, no había muchas analistas de niños, porque Freud, bueno, estuvo con el pequeño Han, estuvieron las analistas que nosotros trabajamos, que Esther trabajó, que también trabaja Estela y lo van a escuchar la próxima. Pero, y con él también, porque estaban Manoni, que bueno, trabajó mucho sobre niños, si bien trabajó después también con mujeres o con adultos, pero ella se dedicaba mucho a niños, ¿no? Dolto también, y me claro, porque parece fíjate que Freud de entrada nomás en esas reuniones de los miércoles que hablaban de todo. Ah, claro, ay, de todos los temas, claro. yo no me acuerdo cuál era de las mujeres estas que tenemos, que había también tomado el fetichismo de una bota, pero en una mujer. Por lo general estos son fetichismos. No me acuerdo de cuál de estas que estamos porque es viendo. raro el fetichismo en la mujer, lo dice Lacan también. Claro, pero y acá lo no es dice como si fuera, imagínate que esto era antes de Claro, 1911 cuando se hizo Claro, muy esto era tempranamente, claro, entonces muy eran como tempranamente. descubrimientos que iban haciendo. Claro, Porque el Y fetichismo, empezaron a traer mucho trabajo de fetichismo, entonces de todo, de arte, de todos los temas, y entonces Freud les había aconsejado, sugerido que trabajen, que hagan observaciones de niños. Y ahí todo el claro. mundo ujú, empezó a hacer observaciones de niños, todos claro, los que estaban ahí. eso claro, es cierto, Estela, porque quizás, obviamente que son personalidades diferentes, ¿no? La de Freud y la de Lacan. Pero bueno, en Freud toda su obra, desde 1800 y pico hasta el momento de su muerte, toda su obra fue creación, o sea, no fue solamente lo fechable como la interpretación de los sueños. Cada claro, cuestión era una invención para Freud. Y tenía esta capacidad, como decís, de invitarlos constantemente, de interrogarlos constantemente. Como decía, bueno, vayan a ver niños. Aparece el pequeño Hans y otros casos más. Sexualidad. Traiga entonces todo el tiempo, era una invitación permanente. Yo me acuerdo ahora que están con este tema, en el artículo de 1923, 1925 sobre el Edipo y sobre la sexualidad, que ahí empiezan también todas estas mujeres, ¿no? A escribir, una le responde a otra, en Ruth Brunswick, que ya se había ido, no, la que escribe sobre la mascarada femenina, le responde a John, entonces, digo, la verdad que fue una época Sí, maravillosa. la Porque verdad fue que absolutamente. un momento de Ujú, creación permanente y ahí estaba creando también la diferencia, estableciendo qué de la mujer y qué del varón, ¿no? En relación al sí, falo. sí. Sí, es así. Y bueno, niños y sexualidad femenina, que era lo que las mujeres los dos querían, temas, que venían, querían saber, porque era lo que a ellas les pasaba, porque muchas llegaban por su propio problema, ¿no? Para que ser ayudada con los elementos del psicoanálisis, Mm, como una doctrina nueva.
como algo Ujú. nuevo, revolucionario. Entonces esto, la sexualidad femenina, el erotismo, fue trabajado de entrada por las mujeres, igual que los niños. Todos los que nosotros tenemos se ocuparon de las dos cosas. Mira, Sí, Lu sí, ya sabía de la reunión de los miércoles, ¿viste? claro. Porque la reunión de los miércoles era un grupo selecto que estaba Sí, allí, sí, pero estaba elegido invitada. por él. Ella Yo también recuerdo, yo recibió, recuerdo también cómo Olga todo el tiempo hablaba de esto de la imposibilidad hoy de hablar sobre el propio erotismo para la mujer. Me acuerdo que en Claro, las reuniones siempre repetía esto, ¿no? claro. Ahí estamos hablando de los comienzos del psicoanálisis, pero Mm. que hoy es difícil, incluso en los análisis, Claro. exponer el propio erotismo. Pero en la Sí, época de la fundación también era la búsqueda de experimentación, ¿no? Porque también Exactamente. experimentaban con los hijos, con los sobrinos, con, Con todos. ¿no? Esa búsqueda bien, de tenemos que tener experimentación. en cuenta que estábamos en el auge en el siglo XX de las vanguardias, ¿no? Donde el mundo cambió y cambiaban todos los campos, todas las disciplinas, querían hacer un giro de algo nuevo. Como era algo nuevo, Lu decía una mujer que no Claro. tenga... Me estoy acordando de un cuento hindú que había leído que había un elefante enganchado de la pata en una estaca pequeña, un elefante inmenso. Entonces el hijo del dueño le dijo, ¿por qué? Si ese elefante es muy grande, él levanta la pata y puede sacarse y quedar libre. Entonces el padre le dice, sí, pero eso lo hacía cuando él era chiquito y no se Lo ataron, podía salir lo ataron de pequeño, lo ataron de pequeño. Claro. pequeño y no podía salir. Y ahora, de grande, era, ya no lo intenta más. claro. Pero Claro. esto venía al tema de la mujer, de la casa, del ama de casa, porque trabajó venía tenía que ver con los personajes que trabajó de Ibsen, ¿no? Ibsen, claro. Claro. Donde, Las donde, mujeres. por ejemplo, Nora de la casa de De muñecas, muñecas. ¿te No se acuerdas? podían liberar, la mujer no se podía liberar de esas. Claro, Claro. bueno, porque ella estaba acostumbrada, generaciones, como dice Luna, generaciones de religión, de Claro. catolicismo, de cristianismo, de De mandatos, sí. datos, bueno, ya nadie intenta nada. Bueno, Nora Sí, pegó también. un portazo, dejó al marido y a los 3 hijos. De tal modo que Ibsen tuvo que arreglar el final porque tuvo tanto problema Claro. que hizo un Bueno, final yo me tengo que optativo, ¿no? Donde Nora no se iba de la casa, se quedaba con Tuvo el que marido y los modificar. No, pero chicos. yo me quedé Bueno, pensando cuando vos decís que en esa época no estaba bien visto que una chica de 21 años se fuera a vivir con dos hombres también mayores. Pero Hoy claro. tampoco escúchame, está bien hoy visto, no lo podrían. Hoy las pero hoy madres tampoco llegan a está la bien piba de visto. O 20 sea que años. Tampoco. era de súper avanzada ella, ¿no? Y la madre que la acompañaba también, Sí, porque pero la madre, porque no tenía otra, la madre estaba enloquecida, No estaba de miedo, acuerdo. no quería tener ese problema familiar, pero a veces, entonces iban a una casa, iban, por ejemplo, pero estaba toda la familia, muchas veces estaban las familias de Nietzsche, las familias, la mamá de Re, otros amigos. Pero la verdad es sí, que ellos eran los que convivían, los tres. claro, claro. Bueno, yo me tengo Mm. que ir, les dejo Sí, Bueno, yo la también. información. Bueno, bueno, chicas, continuamos Saludos. entonces en 15 días.